Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo traigo el primer modelo de televisión de la gama 2017 de Sony. El XE9005 es uno de los más altos de gama de Sony para este año. Este modelo está disponible en 49, 55, 65 y 75 pulgadas, con unos precios que van desde los 1.699 euros de la de 49, pasando por los 1.999 de la de 55, 2.799 para la de 65 y 4.999 para la de 75 pulgadas. Estos son los precios iniciales, con el paso del tiempo irán bajando. El diseño no ha variado mucho si la miramos de frente. El marco es de aluminio súper fino y la pata es centrada y compacta, pero tiene varios cambios en relación a los modelos del año pasado. El pie viene en 3 piezas. Las 2 patas son de metal y van preparadas para recoger los cables. La parte central es de plástico, con buen acabado, eso sí, pero para una tele de esta gama ya podían haber puesto el pie totalmente de metal. El otro cambio es que aunque el marco de la tele es muy fino por los bordes, enseguida se ensancha. Esto tiene una buena razón, ya que en vez de iluminación lateral, este modelo lleva iluminación trasera, mucho mejor a la hora de delimitar la iluminación. El ancho total de la tele sigue siendo muy fino, con 6 centímetros de grosor. La de 75 pulgadas sube a 6,6 centímetros, ya que este modelo no lleva el transformador de corriente típico de Sony, que es gigante. Yo preferiría añadir esos 6 milímetros al resto de modelos y no tener esa fuente de alimentación externa. Por la parte trasera lleva la conexión de componente y RCA, la salida óptica de audio y un puerto HDMI. Por el lateral lleva 3 puertos USB, el número 3 es 3.0, la salida de auriculares, 3 puertos HDMI, el número 3 es ARC, una entrada de jack para RCA, que viene a sustituir al Euroconector, el puerto Ethernet, la toma de antena TDT y 2 tomas de satélite. Todos los puertos HDMI son compatibles con HDCP 2.2. En el apartado de imagen tenemos una televisión 4K con el procesador de imagen 4K HDR-X1, la evolución del procesador del año pasado. Utiliza 2 tecnologías nuevas. La primera se llama Object Base HD Remaster, que analiza el color de los objetos individuales en la pantalla y ajusta el contraste para cada uno de ellos. Como los objetos se remasterizan individualmente, se puede reproducir mayor profundidad y textura, que se traduce en imágenes más realistas. La otra novedad es Super Bit Mapping 4K HDR, que procesa la imagen a 14 bits para suavizar de forma eficaz la gradación de tonalidades para evitar las típicas franjas de color cuando se muestra el cielo, por ejemplo. Utiliza el procesador de imagen 4K X Reality Pro, que utiliza una variedad de técnicas de reducción de ruido para refinar y perfeccionar las imágenes, además de comparar cada imagen con una base de datos propia de Sony para encontrar el mejor tono, saturación y brillo para cada píxel. De esa forma las escenas se vuelven más nítidas, homogéneas y naturales. Y tiene Motion Flow XR 1000 Hz, que da más nitidez a las imágenes en movimiento insertando fotogramas entre los originales para dar una sensación de fluidez más natural. Lleva un panel VA con trilúminos, que trabaja un espectro de color más amplio que una pantalla convencional, además de generar colores más precisos y mayor iluminación. Esto representa colores más ricos y naturales. Usa Extended Dynamic Range Pro, que regula con precisión la salida de luz en toda la pantalla, atenuando unas zonas e iluminando otras, para aportar un contraste extraordinario para una visualización muy realista. Es compatible con HDR, en este caso HDR10. No indican si el panel es de 8 o 10 bits, por lo que supongo que será de 8. Para los gamers, este modelo tiene modo juego tanto normal como en HDR, y tiene 32 milisegundos de input lag. En el apartado de audio, la televisión lleva 2 altavoces de 10 vatios por la parte inferior, con el amplificador de sonido S-Master y utiliza la tecnología S-Force Front Surround para simular el modo en el que el cerebro relaciona las fuentes de sonido, para dar un audio realista. Cuenta con Clear Audio Plus, que separa la música, los diálogos y los efectos de sonido surround para oírlos con mayor claridad y separación. Utiliza la tecnología Digital Sound Enhancement Engine, que restaura los componentes de frecuencia perdidos cuando el audio está comprimido y hace que se gane amplitud en el sonido. También usa Clearface, un modelo informático que analiza y compensa las imprecisiones de los altavoces, para tener un audio puro y natural. La salida digital de audio es compatible con DTS, Dolby Digital Plus y Dolby Pulse, y conectado a un Home Cinema o una barra de sonido saca una calidad impresionante. Se puede elegir si al conectar auriculares se silencian los altavoces de la tele o no, cosa que hará feliz a más de uno. Ahora la barra de volumen sale abajo en vez de un lateral, pero como suele ser habitual, aunque suena muy bien, no alcanza mucho volumen y es recomendable una barra o Home Cinema si queremos disfrutar más de las películas. Sony continúa utilizando el sistema operativo Android para su Smart TV. Es el más completo para mí, ya que se actualiza más y cada vez dispone de más aplicaciones compatibles. Este modelo incluye 16 GB de memoria interna para aplicaciones. Incorpora la búsqueda de voz de Google, gracias al micrófono del mando a distancia. Se puede conectar por cable o por Wi-Fi y cuenta con Wi-Fi Direct y Screen Mirroring para clonar la pantalla del móvil en la televisión. También tiene Chromecast integrado, para enviarle contenido si nuestro móvil no tiene la función de clonar la pantalla. Utiliza Wi-Fi AC para una señal de máxima calidad y alcance. La televisión va equipada con doble sintonizador compatible con TDT2 y tiene 2 tomas de antena de satélite, por si tienes 2 parabólicas. En el puerto USB 3 se puede conectar un disco duro de hasta 2 teras y grabar la señal de la televisión.
Otras funciones que tiene esta televisión son el temporizador de apagado y encendido, control paterno, Bravia Sync y el iManual. El mando a distancia es el mismo del año pasado, con la única diferencia de que el botón del micrófono es blanco. En definitiva, es una televisión muy completa, que cuando vayan pasando los meses y los precios bajen, seguramente será un modelo muy a tener en cuenta, sobre todo la de 55 pulgadas, que ya de salida tiene un buen precio. A favor tiene la imagen, que es muy buena, sobre todo gracias a la iluminación trasera, que es la diferencia más grande respecto a los modelos del año pasado. También, como es habitual en Sony, el Smart TV de Android, a mi gusto el más completo. En contra, poca cosa. Podían haberle puesto una pata de metal en vez de plástico, pero a la vista no se nota. Abajo en la descripción voy a dejar el link a la web de Sony del modelo, por si queréis ver más a fondo las características. Y si os ha gustado el vídeo, podéis suscribiros al canal, que es gratis. Yo de momento me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Hasta luego.